Buenas tardes a todos. Después de la fiesta de la Virgen, que os esperábamos y no vinisteis casi, no. De aquí creo que no vino nadie. Bueno, yo sí que vine. Bueno, sí, tú sí, claro. Ay, perdón, Marien vino. Fue estupendo porque pasó por el balcón y bueno, tiramos pétalos muchísimos porque no éramos muchos, ¿verdad? Oye, nada, pues nada, como os decía Eduardo en el WhatsApp de la asociación, del que tenemos de socios, os encomendamos a todas las familias y a todos los que vienen y acuden aquí a la asociación al manto de la Virgen, bajo el manto de la Virgen, la tenemos ahí muy bonita. Todo el mundo que viene nos quiere comprar la imagen, ¿yo qué? La imagen es nuestra, no puede comprarse. No puede comprarse. Pues nada, empezamos. Si os parece, leemos el Evangelio del domingo, que es el del buen pastor. ¿Vale? En aquel tiempo dijo Jesús: mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen y yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre y nadie las arrebatará de mi mano. Lo que mi Padre me ha dado es más que todas las cosas y nadie puede arrebatar nada de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Palabra de Dios. Pues nada, eso. El Señor nos conoce a cada uno y nos ayuda y nos pastorea. Así que nada, nos dejemos pastorear por Él. Podemos empezar. Venga, ahora nos pastoreará María y nosotros la seguimos. Muy bien. Buenas noches. Bueno, buenas tardes. Seguimos donde lo dejábamos el otro día. Ya sé que hoy está previsto la parte de intervención, hoy el jueves, pero si me dejáis los últimos 10 minutillos, intentamos acabar, ¿vale? Lo que nos quedaba pendiente de la semana pasada. Entonces, si recordamos por dónde íbamos, ¿os acordáis nuestra anticipación visual, ¿vale? Nuestro 1, 2 y 3, que es, bueno, yo he puesto 1, 2 y 3, pero podrían ser las que fuesen, ¿eh? Con los niños más chiquititos empezamos primero 1 y luego el 2, y luego ya vamos alargando y podemos hacer una secuencia de actividades de 4, 5, 6, de todo el día, de la semana, de lo que nos haga falta. Depende del peque. Entonces vimos la conceptualización, vimos lo del tema de signos de alerta y detección y estábamos con evaluación en la escuela que podíais aportar, ¿no? Y habíamos visto un poco qué cosas podíais observar en el día a día del peque, tanto a nivel de interacción social como a nivel sensorial, a nivel de juego, de conductas repetitivas, sobre todo de que es, digo, no nos vayamos ahora a obsesionar todos con que ahora todos tenemos TEA, ni todos los niños tienen TEA. Lo primero es que si no crea interferencia a la conducta, no es ni TEA ni nada, ¿no? Y al final, bueno, pues cada uno tiene sus manías, sus peculiaridades. Los adultos tenemos muchas, las hacemos para subsistir, ¿no? Muchas veces. Y a veces también los rituales los hacemos por economía cognitiva, ¿no? Por dejar de pensar las cosas, lo hago todo el rato todo igual, ¿no? Me pongo la camiseta aquí, los pantalones aquí, no sé qué, no menos, y si me lo quito del sitio ya no sé dónde está. No es un ritual TEA, es que si no, no sé dónde están las cosas, no me da tiempo. Entonces, bueno, vimos un poquito de esos signos de detección, de observación, que visteis también de las guías NICE, de los guías NICE que os dije, y habíamos llegado aquí al punto de informar al entorno del niño. Que bueno, pues esto es un poco, ¿no? O sea, yo tengo una señal de alerta, yo tengo un nene en clase, veo algo, he visto estos signos de alerta, estas luces rojas, banderas rojas, como queráis llamarlo, que nos alertan a todos y que, bueno, algo pasa. Y es, vale, ¿y ahora yo qué hago con todo esto? Bueno, yo creo siempre que por muy complejo que sea, obviamente hay que comunicar a la familia, por supuestísimo, cuando hemos visto una señal de alerta, independientemente de que la familia no haya comunicado o de que considere que no se ha observado, no lo han observado, ¿no? ¿Qué puede pasar? Bueno, a la hora de comunicar, ¿quién tiene que comunicar? Esto ya gestión educativa, entorno escolar, cada uno se lo gestiona como. Yo creo que es importante que en ese momento de trasladar la información a la familia no solo esté la persona orientadora, psicóloga, psicólogo, orientador, orientadora, psicopedagogo, que es quien ha hecho la valoración más estandarizada, ¿no? Con todos los datos y los resultados, sino que además también esté pues, la persona que conoce al niño día tras día, porque es quien va a poder aportar todos los ejemplos, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante para las familias. Si tenéis peques, a mí que me digan que mi nene está por encima o por debajo de lo que le corresponde para su edad a nivel de lenguaje expresivo o comprensivo, tal o que cual, no. A mí dime esto en el día a día cómo se representa, ¿no? ¿Qué significa? ¿Qué hace en el día a día? ¿No? que se relaciona con estas dificultades. Entonces, lo importante yo creo que en esa comunicación a las familias es sobre todo describir las conductas que son motivo de alerta, es que he visto que me llama la atención, cada vez estáis más formados, cada vez tenéis más información, tenéis más formación. Entonces, lo importante es qué conducta del día a día del peque se relaciona con estas dificultades, por qué me ha llevado, ¿no? A ser un motivo de alerta.
Luego explicar por qué es un motivo de alerta, como decía. Recoger mucha información también de la familia, ¿no? En ese momento, y escuchar mucho, o sea, oídos abiertos, sin parar, y escuchar y observar mucho cuál es la respuesta de la familia. A partir de ahí, obviamente, medir nuestras palabras, ¿no? Siempre, por supuesto, y adecuarnos a cuál está siendo la respuesta de la familia. No es motivo porque no dais diagnóstico, ¿no? Creo que ninguno de los que estáis aquí, ¿no? Había una psicóloga la semana pasada, ya no sé si está, no está. Bueno, no es motivo de esta formación, pero es verdad que dar un diagnóstico de TEA, bueno, pues como cualquiera, dar un diagnóstico de cualquier cosa, pues es una situación complicadísima, ¿no? Entonces, creo que es muy complicado, como decía. Creo que las familias pueden responder de muchísimas maneras, que como he puesto ahí, las familias pueden mostrar enfado, ira, rabia, dirigida hacia el entorno escolar muchas veces, o no, preocupación, incredulidad, tristeza, a veces calma, ¿no? Han encontrado respuestas y a veces es esto que yo decía cuando era pequeño, he encontrado alguna respuesta y notas como una relajación de repente, pero la mayoría de las veces, sobre todo dependiendo de qué edades, si esto se plantea en un segundo ciclo de infantil, ¿no? De 3 a 6 años, obviamente, suele ser pues todas las características anteriores, no todas las respuestas anteriores. Para mí, algo que, bueno, que creo que nos trabajamos también mucho, los que trabajamos en diagnóstico, lo primero que hay que tener muy claro en la cabeza siempre y no perderlo nunca de vista es: haga lo que haga esta familia y responda lo que responda esta familia, no va en contra mía, no tiene nada que ver conmigo. No seamos tan egocéntricos, ¿no? En ese sentido. No tiene nada que ver conmigo, no me odian a mí, no están enfadados conmigo, por mucho que me estén diciendo en ese momento, no están enfadados con el entorno escolar en el 99,9% de las veces, ¿no? A no ser que pues, haya pasado alguna situación que efectivamente la familia pues, pueda tener cierta molestia con el entorno. Pero normalmente ese enfado no va con nosotros. Entonces, bueno, es un enfado hacia la situación, es un enfado hacia el que hay una dificultad en el desarrollo de su peque que obviamente pues, no les parece nada bien que esto haya sucedido en su vida, porque nadie está preparado para esto y nadie se lo espera. Entonces, a partir de ahí, esto no tiene nada que ver con nosotros, ¿vale? Entonces, creo que luego lo más importante, aparte de escuchar mucho y de observar mucho a la familia, es explicarles los pasos a seguir a continuación, recoger cuáles son las preocupaciones de la familia, respetar la situación y los tiempos de cada familia, ¿no? O sea, cómo hay que darle la información, no soltar la boca a jarro, obviamente, pero sí que sea comunicado, que hay un signo de alerta, porque muchas veces nos llegan familias que plantean que no se les ha comunicado, ¿no? Estas dificultades a lo largo de los años en el entorno escolar. Que obviamente, bueno, pues puede ser que hay veces que no haya sido así, hay veces que el entorno escolar puede haberlo comunicado, pero quizás ante la respuesta de la familia que no estaba preparada ante el momento, pues han dado un pasito hacia atrás, ¿no? Y quizás el pasito hacia atrás se ha mantenido demasiado tiempo hacia atrás, ¿no? Y esto es importante también tenerlo en cuenta. Entonces, os había puesto ahí como 2 tips, ¿no? Dos posits importantes. Una es que la emoción que están sintiendo no es hacia nosotros, es hacia la situación. Y la primera pregunta que nos tenemos que plantear es ¿qué puedo hacer por ellos? ¿Y qué puedo hacer por el peque? Fin de la historia. O sea, no es, están enfadados, uy, qué mala respuesta, pero yo tengo razón, ¿no? Que a veces nos enclaustramos en esto. ¿Qué puedo hacer por ellos? ¿Qué puedo hacer por este niño para que se sientan mejor y para que esto funcione mejor? Y luego, obviamente, otra idea que tenemos que tener siempre en la mente, y lo tenéis muy clara, es que cada familia tiene su historia de vida, cada familia tiene su mochila, ¿no? Y cada familia tiene su situación, cada persona también tiene su situación, obviamente, y hay que escuchar, acompañar, recoger y respetar, por supuestísimo, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta todo esto, se nos hace todavía más complicado cuando tú tienes una realidad que la estás viendo y hay que comunicarla, pero hay que llegar, ¿no? Hay que llegar y hay que conectar con esa familia, con ese caso que tenemos delante. Una vez hemos comunicado al entorno que hay esta preocupación, pues entonces ya se plantea la evaluación, porque tienen que firmar, ¿no? Si no me equivoco, desde el entorno escolar, tienen que firmar como que están de acuerdo para que se haga una valoración o se tomen las medidas, ¿no? Los apoyos y todas estas cosas. Aquí es verdad que la parte educativa, como encima va cambiando mes tras mes, ¿no? O cada curso, esto hay veces que me pierdo más. Y en las evaluaciones, pues las psicólogas, los psicólogos, los orientadores y orientadoras, pues pasan muchas escalas de valoración, ¿no? Me decían, es que hay veces que el entorno hospitalario, el entorno sanitario nos dice que pasemos unas escalas determinadas y si no podemos pasarlas, bueno, normalmente pues se evalúa, obviamente sois los que mejor, el entorno escolar, sois los que tenéis al niño día tras día y sabéis cómo podéis evaluarlo y cómo puede responder. A un peque con TEA o con una sospecha de TEA, sentarlo a pasarle una Wechsler, una escala de inteligencia, así una detrás de la otra, a bocajarro, pues a veces es muy complicado, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas opciones desde el gabinete de orientación,
pueden plantear la que ellos consideren más oportuna. Esto está sacado también, lo os decía el otro día, de una guía para la comunidad educativa, TEA, Trastorno del Espectro del Autismo, que es de Generalitat Valenciana, está publicada, es de libre acceso, si lo ponéis en Google sale y tenéis todo el documentazo ahí. Entonces plantean pues algunas de las escalas, que si veis hay algunas que ya las hemos comentado. Señales de alarma, el chat o el MChat, el IDENTEA, que es el que os decía el otro día, el ADI y el A2, que es verdad que en los coles normalmente ni está la herramienta ni está la formación como para poder pasarlo, y a eso normalmente lo pasamos pues en los centros especializados, o psiquiatría o psicología clínica en otros casos. Luego toda la parte sensorial también se puede evaluar, o funciones ejecutivas, la capacidad cognitiva, el estilo cognitivo, ¿no? Bueno, plantea una gran batería de pruebas, que obviamente no es para pasarlas todas, ¿no? Sino es para pasar lo que buenamente se pueda en cada caso, ¿no? Al final hay que adaptar la valoración en cada caso. Hay muchas dificultades para evaluar a los peques con TEA o con cualquier trastorno del neurodesarrollo, es que intentamos pasarle las escalas, como os decía. ¿A alguien le ha pasado una Wechsler, una valoración de inteligencia, así aunque sea por curiosidad? ¿Y qué tal la vivencia? ¿Es entretenido? Sí. Lo que pasa es que, por ejemplo, el entorno cuando me lo pasaron a mí no era adecuado. Era muy tarde, a las 9 de la noche, todo muy oscuro, bueno, que yo no veía bien la pantalla. Fatal. Salió muy bien. Pues mira, si lo hubiesen hecho bien, hubiese salido mal. No, pero pienso yo que como yo no fui capaz, y luego lo analicé, en ese momento de decir, no veo bien la pantalla. Además es una prueba que dura mucho, es decir, no... Y bueno, pues bien, pero que para que salga bien creo yo que tiene que cumplir una serie de condicionantes externos. Exacto, totalmente. Y además tiene que ser en un buen momento, que no estés tremendamente cansado, que obviamente no estés a las 8 pasando... de la noche. Y también, bueno... Claro, o intentar pasarle una escala de valoración a un peque en el cole a la vuelta del recreo. Un buen momento también para valorarlo, ¿no? No se está quieto, no presta atención, ¿no? Bueno, entonces todo esto hace que sea muy complicado, ¿no? Es verdad. Entonces, decíais el otro día en los informes, ¿no? Yo creo que lo más importante y lo que más podéis aportar vosotros como maestros, ¿no? De estos peques es lo que le pasa en el día a día, en realidad. O sea, es cómo hace las cosas, ¿no? Si mantiene la atención en las tareas, en qué tipo de tareas presta más atención, cómo hay que presentarle los materiales, si reacciona más ante las canciones, si reacciona más cuando se lo presentas visualmente, si reacciona más cuando está sentado al principio de la clase o al final de la clase, si presta más atención a biología, si presta más atención a matemáticas o a las lenguas, que suele ser que no, dependiendo, ¿no? De los intereses, porque es verdad que tenemos perfiles muy diferentes, ¿no? Entonces, más allá de que vosotros aportéis el día a día, yo creo que para los informes, si se lo podéis trasladar a todos los servicios de orientación de vuestros coles, es que además aporten en los informes el cómo ha hecho la valoración. O sea, no solo los numeritos, que sé que es luego todo en el entorno sanitario siempre piden números, ¿no? ¿Qué le ha salido en el CI? Ya, pero es que hay veces que ese CI es muy válido. Entonces, a veces es más importante el cómo ha hecho, ¿no? La valoración de inteligencia. Cómo ha prestado atención, se ha mantenido durante toda la tarea, le he tenido que dar apoyo visual entre una tarea y otra, hemos tenido que hacer una actividad de ocio entre una tarea y otra, he tenido que pasárselo fragmentado en 7 mañanas porque era incapaz de mantenerse durante más tiempo, ¿no? Todo esto se frustra cuando no encuentra el resultado a la primera, no es capaz de buscar estrategias diferentes, pide ayuda espontáneamente, ¿no? Todo esto, o se ríe ante las bromas, ¿no? Me busca con la mirada, me sonríe cuando le refuerzo, cuando le digo que muy bien o le aplaudo, ¿no? Todas estas cosas dan muchísima información realmente para luego un diagnóstico que es verdad que desde el entorno escolar no se va a cerrar, pero el que lo reciba, sí que si lee todo esto, ¿no? Puede, si lee, ya no lo sé, habéis hecho así. Entonces esta perdón. Antes de que sigas, para un niño con autismo no verbal, ¿qué tipo de batería sería para evaluar el CI? 9. 9. Se le puede pasar un CI no verbal, una escala de Wechsler no verbal. ¿Wechsler no verbal? Sí. Unas matrices progresivas de Raven. Las matrices progresivas de Raven son estas que seguro que las habéis visto en algún momento, de estas típicas de razonamiento lógico, de rojo, verde, ¿cuál va ahora? Que luego se va haciendo más complejo, obviamente. Pues esta. Y además ahora hay un formato que esa estaba en ordenador. Y estas dos te dan el CI. Sí. Esta mamá quiere saber el CI de su hijo. Claro, ahora vemos, porque es verdad que no siempre el CI es interpretable, ¿no? Entonces hay que tener muy en cuenta cómo ha colaborado en la tarea. Porque hay veces que da muy bajito y tú desde fuera sabes que eso no es real. Claro.
Claro, Ella dice que sí que tiene un nivel alto de inteligencia, pero que claro que nadie se lo ha evaluado en estos años. claro, es verdad que a veces es muy complejo. Bueno, para la parte no verbal, yo creo que esas son las... Si entra a la participación de la prueba, son más fáciles que... Vale, gracias. Una duda con respecto al el CI se estable a lo largo del tiempo, porque yo me hice de muy joven y saqué que es casi 24 puntos más por encima. Y ahora al repetirlo, por debajo. Entonces, puede variar tanto. Bueno, tanto regular. 35 años digo, No debería variar tanto, no debería. Pero el CI se ve afectado por muchas cosas de tu el alrededor. CI o la valoración realmente del profesional ahí lo que puede... ¿El qué, perdón? Que puede ser un error del CI que haya bajado tanto. Puede haber variado. A 40 puntos es No, complicado. 24. Pero 24 por arriba y ahora por abajo. Sí. O sea, más, ¿no? 24 más los de ahora de abajo. No. No. Eran 140 y algo o 120. No sé, Vale. Bueno, pues sigue siendo 120 y algo. Sigue siendo bastante alto. A ver, habría que analizar ese 120 y ese 140 y algo, luego desmenuzarlo. Porque luego tiene distintos CIs. Tiene el CI verbal, el perceptivo manipulativo, el razonamiento fluido, la memoria de trabajo, la velocidad de procesamiento de la información. Y entonces, dependiendo de... Porque puede ser que haya algo que se te daba muy bien y haya bajado un poco y entonces te ha bajado, ¿no? El resto de esto. Entonces, por eso digo que es importante saber el cuál, ¿no? El cómo ha sucedido. Esto que estás diciendo de que hacen una valoración a las 8 de la tarde con una luz muy bajita y que no se ve claramente es un dato imprescindible para tener en cuenta a la hora de interpretar un CI, porque yo leo eso y digo, bueno, voy a coger el CI así, ¿no? Ahí voy a cogerlo con mucha precaución. Luego, si la persona pues está pasando por un momento de más estrés, está más fatigada, cualquier cosa, ¿no? Haceros un CI después de haber sido madres y luego lo repetís al cabo de los años. ¿Vale? Entonces es muy importante saber el cómo. Esta propuesta de observación e información recogida del entorno escolar es una traducción de una escala que se llama SATIRE y simplemente no tiene puntuación ni nada de esto, pero sí que permite recoger o te da ideas de qué recogemos durante los distintos momentos del día a día del niño en el cole, ¿no? Para recoger como mucha información. Entonces, fijaros que está como estructurada, luego como vais a tener todo el material, no os ocupéis, ¿eh? Pero está estructurado con la llegada acogida del niño, qué hace en el momento de entrar en el aula, actúa de forma independiente, cómo interactúa con los compañeros y con los adultos, se separa fácilmente de la familia. Estos niños que el primer día de escuela infantil entran directos y no se despiden, ni miran atrás, ni echan media lágrima, bueno, no quiere decir que vaya a tener un diagnóstico de nada, pero peculiar es, ¿no? O sea, hay que tenerlo en cuenta, no es lo habitual, un niño que el primer día de escuela infantil entre sin mirar atrás a su papá y a su mamá y sin derramar media lágrima, o igual entra, ve los juguetes, pero al cabo del rato se acuerda que su papá y su mamá no están y entonces llora, ¿no? Esto es una respuesta totalmente normal. Si durante toda la mañana, yo cuando los papás no les preguntamos ¿cómo fue la adaptación a la escuela infantil? Y dicen, perfecto, no lloro ni un solo día, todas las alarmas saltan de repente, ¿no? No es habitual. O sea, si os acordáis, vuestros hijos, vuestras hijas o peques que tengáis alrededor, preguntadle a vuestros padres por vosotros mismos y el primer día lloramos todos, totalmente. Y el segundo y el tercero y bueno, también es verdad que nenes que en febrero todavía están llorando, tampoco es habitual, ¿no? O sea, no es lo que cabría esperar, es una respuesta que algo está pasando. La Miriam entraba directa y después cuando salía ni me miraba para allá. Miraba por otro lado y miraba, sí, lo hacía, mira, no tiene ni miedo, entraba, sin embargo, el primer día que le cae a la playa, a la playa. Claro, es que la playa tiene arena. La cuenta, aquello montaba. Tiene arena, el agua hace así, tiene desniveles, se te pega a los pies. Era una cosa terrorífica. No es lo mismo, ¿no? Juego libre, los momentos de juego libre, ¿qué hace? Se involucra con juguetes, con otros niños, se interactúa. Niños en escuela infantil, en primer ciclo y segundo ciclo de infantil, cogen un juguete y es mamá mira, ¿no? A la profe mira, da igual, aunque no tengan lenguaje, o sea, van, se lo muestran, lo comparten, lo miran, cuando alguien le dice bien, mira, ¿no? Enseguida reacciona, puede estar un rato ofuscado, por supuesto, con su juguete, pero son respuestas habituales, ¿no? Entonces todo esto
Es muy importante. ¿Qué tipo de juguetes prefiere? Si juega de forma independiente, busca la atención de otros, si permanece en un juego, salta de uno a otro, si reacciona cuando debe finalizar un juego. Momento comida, momento estrella también en los coles. Momento comida, momento almuerzo, también me vale, ¿eh? Si siempre lleva la misma comida, cómo lo come, de qué manera, se le ha dicho ya a la familia que traiga otro tipo de comida, sí, qué respuesta ha tenido la familia, ¿no? Porque muchas veces es, bueno, pero es que no puede comer siempre el bollito de chocolate, ya, pero es que no va a comer otra cosa, ¿no? Entonces a veces entramos ahí también en un enfrentamiento con las familias, que ellos ya de por sí lo están pasando bastante mal, y nosotros estamos insistiendo en que coma sano, pero es que el peque no va a traer otra cosa que no sea el bollito de chocolate. Entonces todo esto hay que ir anotándolo, no teniéndolo en cuenta para todos nuestros listados, nuestro checklist de signos de alerta. Es capaz de almorzar por sí solo, qué tipo de ayuda precisa, dónde suele comer, cómo indica lo que desea, cómo indica que ya no quiere más, si lo tira, si lo guarda, ¿no? Todo esto, qué prefieren los papás, ya digo, almuerzo o comida, momentos estrella. La comida, además, los que se quedan a manchador, ¿no? Creo que es todo un abanico de características o de datos que nos puede dar la situación de comedor, ¿no? Aparte de sitio maravilloso donde los haya por el ruido que hay, ¿no? Por la cantidad de niños, el griterío que hay, y además todos salen de clase con ganas de correr por todos los lados, ¿no? Vamos, en todos los comedores se repite más o menos lo mismo. Cómo lo pasan nuestros niños con TEA, ¿no? En esas circunstancias, en esa situación. Además, olores, da igual que esté muy buena la comida. El comedor, el mensador del cole huele mucho, ¿no? De una manera muy intensa. Además, llega ahora verano y se junta con los olores de los niños y el olor de la comida. Intenso, olfativo, muchísimo, auditivo, muchísimo, visual. Fijaros además que suelen ser comedores blancos, en los que hay más reflejos de lo normal, las luces son fluorescentes, y tampoco es un entorno, ¿no?, visualmente que sea muy agradable para muchos de los nenes con TEA. Y luego encima ya metemos a nivel, a nivel gustativo y a nivel de texturas, se nos complica más. Y a nivel de inflexibilidad, porque si mi mamá me pone los macarrones con tomate y con salchichas y con no sé qué todos los días, y aquí me lo ponen con carne picada, ya la hemos liado, porque igual no son macarrones. Para mí, en mi cabeza, no son macarrones, ¿no? Siempre tengo el ejemplo, un peque que la mamá, o sea, el ejemplo que nos decía la mamá, tú imagínate si es rígido, que le doy la cortada de jamón york, echa un rollito y no se la come. ¿Por qué? Porque se le ha cortado toda la vida a trocitos, con las tijeras. Entonces a trocitos se la come porque sabe lo que es, pero si se lo doy en rollito no sabe lo que es, por lo cual no se lo come. Y no se lo come no se lo come, porque no acepta nuevos alimentos y ese jamón york no es el mismo que el que le cortaban a trocitos, ¿vale? Entonces todo esto, no muy importante. Asamblea, ¿cuánto tiempo dura sentado? Esto también hay que ser conscientes de cuánto tiempo dura la asamblea en clase, porque yo recuerdo coles que hay veces que vas y... es que no se mantiene la asamblea. ¿Cuánto dura la asamblea? 50 minutos. Bueno, en infantil 50 minutos, ánimo el que se mantenga, ¿no? Les digo yo. A no ser que metas actividades en movimiento por el camino, ¿no? De canciones o de trenecito o de algo, es bastante complejo. Pero bueno, que comparándolo con los demás, las comparaciones son odiosas, por supuesto, pero sabemos dónde está, ¿no?, el desarrollo evolutivo que cabría esperar para un nene de su edad. Se atiende, por qué materiales se interesa, si se distrae, si se involucra, ¿no?, si responde cuando se le pregunta. Luego en actividades dirigidas, cómo reacciona a las actividades dirigidas, si presta atención, si copia del de al lado, porque muchas veces cuando no se ha enterado de la instrucción ve lo que hace el otro y hago lo mismo, porque yo no me he enterado de la instrucción, y así salgo, ¿no?, de la situación. Cómo reacciona cuando le dan una instrucción a algo que él ha entendido de otra manera diferente. Si yo estoy pintando el elefante, pero me han dicho que escriba la palabra elefante, tenemos un problema, porque van a venir a decirme, tienes que escribir la palabra elefante, ya, pero es que yo estoy pintando el elefante, porque he visto un elefante y tengo que pintar el elefante. ¿No? Cómo reacciono ante esa situación, cómo le doy las instrucciones. En el patio, sin duda, nosotras cuando hacemos observación en el entorno escolar, vamos a la hora del patio. Siempre, un poquito antes, a la hora del almuerzo y luego a la hora del patio, ¿no? Cómo sale al patio, dónde se sitúa, con quién interactúa, con qué niños, si interactúa con los niños, interactúa con los adultos, qué hace a lo largo de todo el patio. Da vueltas, ¿no? El otro día una de las compañeras, no sé dónde está, os habéis cambiado de sitio y ya me habéis liado. Pero alguien decía, ¿no? La de dar, vosotras, ¿no? La de dar vueltas, no. Bueno, no lo sé. Dar vueltas por el patio, ¿no? Y además siempre como en el mismo recorrido, ¿no? Más o menos. O ir siempre a la verja, o ir siempre a la casita, o ir siempre a no interactúa con nadie, o solamente corre, corre, corre. A veces es porque estoy conteniendo todo el día en clase, intentando prestar atención, intentando hacerlo todo bien, y cuando salgo
tengo que correr, ¿no? Tengo que soltarlo por todos los sitios. Y quizás no tenga nada que ver con un TDAH, ¿no? Que es la primera sospecha que soltamos todos siempre. Por eso es importante. ¿Cómo reacciona? Pues si hace fila luego para la entrada, para la salida, cuál es la pauta del grupo para dejar el patio, para volver al aula. Rincones de trabajo, si se trabaja por rincones, sobre todo en infantil, si siempre va al mismo rincón, si no, qué pasa cuando no le dejas ir a ese rincón, ¿no? Estas cosas, o cuando alguien le quita el juguete que tenía en sus manos, o el que siempre coge, ¿no? Muchas veces cuando vamos a los coles y ya la profe nos dice, mira, ahora el momento de juego libre, mira lo que va a coger, y entonces lo ves que va por el coche rojo, ya está, ¿no? Estaba claro, y ya que no está el coche rojo no sabe lo que tiene que coger, ¿no? De hecho se enfada, llora, grita porque quiere su coche rojo. Cuidado personal, tema de control de esfínteres. Control de esfínteres da también muchísimos datos muchas veces. Está claro que hay niños, es verdad, y a mí, aunque me sorprenda, pero hay niños que son capaces de contener y no ir al baño entre las 9 y las 2. Puede ser. Ojo con los niños que pasan tantísimas horas sin ir al baño, ¿no? Porque puede ser que no sea nada, pero si tenemos más signos de alerta, es un suma y sigue, ¿no? Muchas veces es porque no quiero hacer pipí en un váter que no es el mío. Es algo tan sencillo como eso. Otras veces es no quiero hacer pipí en un váter en el que van otros niños. O en el que no puedo estar yo solo en el váter como estoy en mi casa, ¿no? Teníamos una niña que cuando entró al colegio no iba a hacer pipí al váter porque... A ver, ¿cómo era esto? No, al principio iba a hacer pipí en el váter sin ningún problema porque había una señal de nenes y otra señal de nenas, ya primero de primaria, y sin ningún problema, y ella iba al váter de las nenas, y pintaron o no sé qué historia, no sé lo que hicieron, una reforma y quitaron los carteles durante un tiempo. La niña dejó de ir al váter, porque no había cartel. Pero es que luego extrapoló y tampoco iba al váter en casa, porque no había cartel. Cuando su madre le puso el cartel de la nena puesta en la puerta del váter, ya entró a hacer pipí sin problemas. O sea, fijaros hasta dónde puede ir, ¿no? Algo que... Bueno, yo en un momento de estrés, como es la entrada al cole de esta nena, entrada a primaria, con todo cambios, con todo, veo un apoyo visual y dice, guau, yo tengo que ir aquí a hacer pipí, ningún problema, es el de las nenas, de repente desaparece ese apoyo visual, no sé lo que tengo que hacer, pero encima me lo llevo a casa. O sea, ¿no? Que pensamos, bueno, es que en casa es su entorno seguro, no tiene por qué pasar nada. La mamá se volvía loca y decía, es que ahora no quiere mirar en casa, María. Y ella sola fue la que dijo, ¿y si le pongo...? Una madre maravillosa, de estas que conoce a su hija, pero vamos, como si estuviese dentro de su cabeza, ¿no? Y si le pongo, y le dijimos, Sara, prueba. Le puso en la puerta y efectivamente la niña entró sin ningún problema, ¿no? Entonces esa parte del control de esfínteres es muy importante, de pipi, de caca, pañal, si llevan, si no, si indican que se ha mojado, la salida, despedida, cómo transcurre, cómo se va, el estado de ánimo, qué tipo de comunicación, si va corriendo los brazos de papá, los brazos de mamá, igual que digo que un peque de infantil, cuando deja, ¿no? Cuando entra al cole, mira hacia atrás y se despide de papá y de mamá, los primeros días llora y luego se despide, adiós mamá, adiós papá, y es lo habitual, cuando salen del cole van corriendo a por papá y a por mamá, ¿no? A por el abuelito, a por la abuelita, a por quien sea, pero van corriendo a por ellos. Cuando el niño no reacciona ante la llegada de papá y es un así, bueno, es un check más. No quiere decir que sea un diagnóstico de nada, pero vamos anotando. Y luego conductas atípicas de las que habíamos comentado, si muestra excesiva preferencia por juguetes, si tiene juego funcional o si es repetitivo, desadaptativo, si hay rutinas, si hay rabietas de las que no sé por qué, ¿no? Las rabietas no sé por qué no existen, todas tienen un porqué. El problema es encontrarles el porqué, ¿no? Eso lo veremos el último día. Si existe fijación a partes de objetos, esto de lo más típico, rodar las rueditas del coche, ¿no? Es lo que aparece más típicamente, pero no solo eso, a lo mejor es solamente pulsar un botón de un juguete, o a lo mejor es colocar los cubitos en orden, ¿no? Pueden ser un montón de conductas. O dificultades a nivel de procesamiento sensorial. En la parte de las escalas de inteligencia os decía, que no me voy a meter aquí porque no toca, pero... esto es una gráfica de una escala de inteligencia de Wechsler, de chiquititos, de hasta los 7 años, y veis que ahí pone comprensión verbal, visoespacial, razonamiento fluido, memoria de trabajo, velocidad de procesamiento. Son los distintos índices que conforman toda la evaluación de inteligencia. Entonces, tener un CI X no me da mucha información si yo no sé estos CIs por separado. El CI verbal, el CI visoespacial, razonamiento fluido, memoria de trabajo, velocidad de procesamiento. Porque además de los nenes con TEA, lo que nos solemos encontrar es como esto. ¿Veis que el perfil hace así, como a picos? Tengo uno aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí, ¿no?
esto es lo que nos solemos encontrar. Cuando una valoración es así, decimos, es heterogénea, ¿no? Cuando un perfil cognitivo es heterogéneo o marcadamente heterogéneo, o sea, se notan estos picos, algo nos está diciendo. Normalmente cualquiera de nosotros se te puede dar mejor, un poco mejor, algo, un poco peor, algo, por supuesto, a todos nos pasa. Pero estos piquitos así de llamativos de aquí a aquí no es resultado de un desarrollo neurológico, no me gusta lo de normal, sin trastornos del neurodesarrollo, ¿no? Si queréis, ¿vale? Entonces, por eso, sin meterme mucho, pero si veis, y aquí otro ejemplo exactamente igual, veis que va a picos, ¿no? Arriba, abajo, algo un poquito más estable, pero sigue subiendo, sigue bajando. Entonces, lo que nos solemos encontrar es algo así. Cuando nos encontramos algo así, lo digo porque yo muchísimas veces, si en algún momento llega algún informe mío, muchas veces el otro día lo hablaba con alguien, la coletilla es, no es posible realizar una valoración en estos momentos a nivel de desarrollo cognitivo por dificultades atencionales, manipulación disfuncional, no es posible que o no preste atención a la tarea que le están... Porque, como digo, os invito a que le digáis, si tenéis alguna amiga psicóloga, orientadora psicóloga y tal, decidle que os pase una escala de inteligencia de Wechsler y os sentáis allí y os la chupáis entera, una detrás de la otra, ¿no? O sea, no es un juego divertido para nada, es bastante densa, para los adultos más todavía porque es mucho más pesada, ¿vale? Pero además no te pueden dar ningún tipo de ayuda. Cuando pasas este tipo de escalas no puedo hacer adaptaciones del material, ni presentárselo visualmente cuando es verbal, ni modificárselo y presentárselo con ejemplos, no. La escala de inteligencia se pasa de una forma determinada. Entonces, si no nos estamos entendiendo, realmente no es valorable, ¿no? La inteligencia en esos momentos. Por eso decía que es que no siempre es valorable o fácil, ¿no? Yo hay veces que pongo, se infiere que hay un adecuado desarrollo cognitivo o una buena capacidad de aprendizaje, pero es difícil valorar en estos momentos. A veces nos ofuscamos ahí todos con el CI y quizás en nuestros niños es lo menos importante, ¿no? No sé, a veces. Entiendo que como padres muchas veces pues, lo necesitamos, ¿no? O necesitamos respuestas por algún sitio. Y María, el que se pase la escala o bueno, cualquier prueba en varios días, ¿influye en el resultado? Wechsler diría en el manual que no se tiene que hacer, pero se hace y es... O sea, para poder adaptarse a la fatiga. Para poder adaptarse a la fatiga del niño, sí. Por ejemplo, la que te decía de matrices progresivas de Raven, no, porque realmente o sea, matrices progresivas de Raven es como si de todas esas solo cogieses un subtest. O sea, realmente es una prueba. Entonces se pasa toda de tirón. Se pueden hacer descansos y ahí sí que está establecido un descansito y luego volver a pasarlo, pero en el mismo rato. Exacto. Pero las de Wechsler, por ejemplo, que sí que son muchos subtest, normalmente se fragmentan. ¿Y la de Raven te da un CI? Te da un CI. ¿Completo? Sí. Y está asumido que es, digamos que la de Raven, a ver, completo no, te da, realmente la de Raven te da el razonamiento fluido. Y el razonamiento fluido, digamos que es, yo le explico a los papás, no es muy correcto técnicamente hablando, pero yo explico a los papás que es como la inteligencia más pura. Es decir, es la inteligencia retirando todo el componente verbal, de aprendizaje escolar, ¿no? Y todo esto porque realmente es el que os decía de rojo, verde, grande, pequeño. Luego se va complicando, ¿no? Y empezamos grande, rojo, pequeño, amarillo, grande, verde, pequeño, amarillo, ¿cuál va ahora? ¿No? Se van complicando y se van metiendo más variables. Entonces realmente ahí el verbal no lo tienes en cuenta, ni te hace falta el verbal para que te entienda, ni él te tiene que responder con una respuesta verbal, ni realmente es importante que haya prestado atención ni adquirido todos los conocimientos escolares. Entonces no te coge todo el CI, pero te coge el razonamiento fluido, que digamos que es como la inteligencia cristalizada más pura. ¿Vale? Nada. Esto es otro de los test, de los cuestionarios que utilizamos mucho, no sé si los coles lo utilizan, es el SENA, el Sistema de Evaluación de Niños y Adolescentes, que hay para distintas franjas de edad y hay también para evaluar, y os lo pedimos muchas veces, si en algún momento tenéis algún niño nuestro, os lo haremos llegar seguro, tiene una parte de evaluación por parte del cole y otra por parte de la familia. Tiene también un cuestionario de autoinforme para los niños de edades más mayores. Entonces evalúa un montón de conductas, evalúa problemas interiorizados, lo llaman, es decir, problemas como de hacia adentro, ¿no? Sintomatología relacionada con ansiedad, con depresión, con quejas somáticas, con ansiedad social, todo lo que es para adentro. Luego, problemas exteriorizados, problemas de atención, de hiperactividad e impulsividad, problemas de control de la ira, agresiones, conducta desafiante, retraso en el desarrollo, comportamiento inusual, que pues en TEA da muchos datos también, este comportamiento inusual, ¿no? Habla de cosas que no vienen a cuento, o habla con voces distintas, o tiene interés por cosas que llaman la atención, ¿no? Estas cosas que nos llaman mucho la atención.
Y luego estas vulnerabilidades que tenéis aquí abajo, que es problemas de regulación emocional, rigidez, aislamiento y dificultades de apego. Y luego un último de recursos personales. Entonces es un cuestionario que ya digo, lo cumplimenta la familia por un lado, el cole por el otro, y en los niños más mayores hay también autoinforme. Entonces no da un diagnóstico cerrado, así al uso, para nada, pero sí que te da mucha información. Y sorprendentemente, muchas veces coges el del cole y coges el de la familia y dices, uy, mira, se parecen mucho, ¿no? Que hay veces que cuando escuchas un discurso o escuchas el otro no se parecen tanto, y sin embargo cuando lo pones en papel con números aquí, de repente se parecen. Cuando hablemos de TEA en chicas la semana que viene, hago ya spoiler, muchas veces se encuentran escenas totalmente diferentes. La familia cuenta una película totalmente diferente a la que se ve en el colegio. Y esto es uno de las señales de alerta, ¿no? En el caso del TEA en niñas, estas niñas que pasan desapercibidas y que cuestan más diagnosticar, ¿no? Y además hay muchos ítems críticos que te los da. Esto se corrige informatizadamente, te da ediciones, toda la historia, con la página web. Entonces te devuelve unos ítems críticos que muchas veces nos dan muchas señales de alerta. Y fijaros de riesgo de autolesión, de agresión o daño a otros, de comportamiento inusual, de indicadores inespecíficos de problemas, ¿no? Entonces muchas veces, lo digo porque hay veces que si esto es una escala que podéis pasar en el cole, vosotros no, los orientadores, pero al final la parte del cole la respondéis vosotros, que está guay. Si esto luego se recoge en el informe, cuando llega a los sanitarios, cuando llega a psicología, psiquiatría y tal, de repente encuentran ítems críticos que son señales de alerta muy gordas, ¿no? De repente se agrede a sí mismo o pierde, ¿no? Pierde el control cuando se enfada o enoja siempre o casi siempre, o tiene conductas relacionadas con, ¿no? O tiene problemas en la adolescencia y aparecen problemas con alimentación o con conductas adictivas, ¿no? Y da señales de alerta muy importantes, ya digo, no solamente en TEA, sino en cualquier tipo de dificultad. Y la última parte de elaboración de informe, realmente, lo que decíamos que a vosotros nos tocaría como tal, pero bueno, sí que es importante una descripción de dificultades y de fortalezas, tanto por parte de quien haya hecho la valoración con números, digamos, como por parte de la maestra, el maestro que esté en el día a día con el alumno, información del día a día, como os decía, en el aula con ejemplos que se relacionen con dificultades, las escalas e instrumentos que se hayan evaluado. Para mí es importante, siempre lo digo, no una impresión diagnóstica, o sea, yo sé que vosotros no, pero sí que el informe del cole, cuando lo lea alguien, sí que tenga la sensación, ¿no? Sí que si vosotros tenéis claro, habéis visto todas las señales de alerta, la orientadora, el orientador ha hecho la valoración, ha visto picos, y entre todos los que trabajáis con el peque tenéis claro que algo pasa, no vais a poner que hay un diagnóstico de TEA, porque no se puede, obviamente eso lo hacen los facultativos y no lo tenéis que hacer desde el entorno escolar. Pero sí que una muy clara descripción, ¿no? Que el que lo lea lleve a... Yo siempre digo, uno de los nenes más pequeñitos que nos llegó a nosotras a la unidad, con 28 meses ya estaba diagnosticado de TEA. Realmente las escalas de valoración dicen que hasta los 31 no se debería cerrar un diagnóstico de TEA, hasta los 31 meses. 31 meses es 2 años y 9 meses más o menos. Pero es verdad que sí, está clarísimo, clarísimo. Antes se cierra y ya está. Y si en algún momento cambia el desarrollo evolutivo, bueno, pues se valorará. Pero si está muy claro, es difícil luego que vaya a cambiar el desarrollo evolutivo. Este peque se hizo el diagnóstico tan temprano porque la escuela infantil, con el cumpleaños en septiembre, pues en octubre, o sea, tenía 25 meses, 25 meses, le estaba ya haciendo un informe a las mamás, que en cuanto a mí me llegó ese informe, lo leí y dije, no hay ninguna duda, ¿no? O sea, todos los ítems, toda la sintomatología, todas las señales de alerta. Entonces, el que lo recibe ya es, vamos a valorar, pero yo ya tengo todo esto, ¿no? En el día a día esto ya está clarísimo. Entonces, se ve que a los 28 meses ya tenía un diagnóstico, a los 36 ya entra en el cole con todos los apoyos, con toda la escolarización adaptada, con toda la ley de dependencia, con discapacidad, con todo, ¿no? O sea, a los 36 ya lo tiene. Vaya, ¿no? Todo de vez en cuando es posible. Y en este caso fue posible gracias totalmente a la escuela infantil, que fue quien se sentó con la madre y le dijo, bueno, pasa esto. Y le dio un informe devastador en ese momento, obviamente, pero que gracias a eso, ¿no? Se pudo hacer todo el proceso. Entonces, para mí es muy importante, no diagnóstico, pero sí que me lleve a, ¿no? Que el que lo lea esté leyendo entre líneas, ¿no? A veces esa sensación. Derivación a los servicios que se consideren necesarios en cada caso, neuropediatría, USMIA, servicios externos, privados o lo que consideréis en cada caso si ya no está. Y luego siempre es importante
Eso yo entiendo que se hace siempre, ¿no? Pero bueno, que luego se le devuelva a los padres, se les dé ese informe, se les explique, ¿no? El informe, se les explique lo que pone en el informe, las escalas que se han pasado, todas estas cosas con ejemplos, se les resuelvan dudas, ¿no? Y se diga qué es lo que se va a trabajar con el niño, qué es lo que vamos a hacer ahora, ¿no? Al final las familias cuando llegamos aquí es, bueno, ¿y ahora qué? ¿No? Yo esto te lo compro, ¿no? A veces la familia dice, venga, va, me lo creo porque eres tú, ¿no? Es de, ¿y ahora qué hago? Realmente lo importante es, bueno, ¿qué hacemos mañana? ¿No? Entonces, bueno, a partir de ahí es lo importante. Tenéis ahí, bueno, recogido un poco todo lo que estábamos comentando, cogido también de la guía esta, ya digo que si os la descargáis no hay pérdida. Y esto es lo que íbamos a acabar la semana pasada, pero bueno, yo soy un desastre con los tiempos, me hago mayor y da igual. Y entonces íbamos a acabar, y entonces nos veíamos la próxima semana, o sea, hoy, ¿vale? Y entonces empezábamos directamente con la parte de intervención. Yo soy muy desastre, pero claro, si encima me preguntáis cosas, entonces ya me vengo arriba y ya la hemos liado. ¿Vale? Entonces, esta es nuestra segunda parte, la que empezábamos hoy. Voy a ver como cuánto soy capaz. ¿Vale? Y entonces tenemos hoy otra anticipación. Venga, vamos a ver si somos capaces. Vamos a empezar con bases de las intervenciones, que además bases de las intervenciones recogemos todo lo que dijimos la semana pasada, ¿no? Todo lo que contamos del perfil cognitivo, el perfil sensorial y todas estas cosinas. Luego, la perspectiva TEACH por excelencia, yo os recomiendo, porque es verdad que aquí vamos a dar pinceladas, pero que si os interesa, pues formaros en la... De hecho, lo llaman filosofía TEACH, prácticamente, o sea, porque es filosofía, es una manera de entender el autismo, ¿no? Es la filosofía del autismo, prácticamente. Entonces, para mí TEACH creo que es un principio fundamental, está planteado como una intervención psicoeducativa, pero creo que una vez te adentras en el mundo de TEACH, te sirve para todo, ¿no? No es solamente para el cole. Y hay formaciones muy buenas, muy chulas, se pueden hacer online, ya digo, para seguir fomentando, seguir aprendiendo sobre este método. Luego algunas intervenciones sociocomunicativas y otras ahí que no sé lo que me va a dar tiempo, pero bueno, yo voy a ir, ¿vale? ¿Y cuándo lo vamos a ver? Pues hoy el jueves. ¿Vale? Esto es así. Entonces, empezamos por las bases de las intervenciones en TEA. Muy bien, ya conocemos el diagnóstico y el perfil del niño o niña, ¿y ahora qué? ¿No? Esto es lo importante, aquí es a lo que veníais todos al final de cuentas. Y volvemos con una lluvia de ideas. ¿Qué consideráis o qué pilares creéis que van a apoyar todas las intervenciones, todos los apoyos, todas las modificaciones que hagamos en el día a día, tanto en casa, en el cole? ¿Qué principios básicos tiene que tener? Con todo lo que dijimos el otro día de cómo piensan, cómo procesan la información, cómo todo. La comunicación, ¿no? La comunicación va a ser, ¿no?, pilar clave, porque dificultades van a tener, entonces voy a tener que trabajar la comunicación sí o sí, ¿vale? Anticipación. Anticipación, ¿no? O sea, eso es un pilar de los gordos, ¿no? Anticipación sí o sí. ¿Cómo vamos a anticipar? Pues yo en mi caso con mi niño lo hago con pictos. ¿Con pictos? Aunque no les hace mucho caso. Eso lo decía alguien por ahí también. Es que me dicen que no funcionan los pictos. Puede ser, ¿eh? Pues hay niños además que les cogen un poquito de manera. Igual es que es muy pequeñito, tiene 3 años. Y es el nene que comentaba hace el otro día, el 3-3, ¿no? Sí. Es que igual es todavía no es el diagnóstico, o sea, es como el caso que tú has dicho, pero con diagnóstico ya, con los apoyos, con la discapacidad, con todo. Igual todavía no es el momento, claro, ¿no? Está entrando poco a poco. No les hace mal. Yo tengo ahí la lista y... Claro, veremos a ver qué hacemos con esos casos, ¿vale? Hoy cómo podemos entrarle por otro sitio, pero sí que tú dices con pictos, es verdad que con algo visual, ¿no? Puede ser pictos, pueden ser imágenes, pueden ser fotos, pueden ser dibujos, puede ser palabra escrita, lo hablaba antes con alguien también, o con Laude, palabra escrita, porque la palabra escrita también es un apoyo visual. Lo que pasa es que se nos olvida, ¿no? Pensamos que el apoyo visual es solamente dibujos, y la palabra escrita también. ¿Quién de vosotros cuando llega a casa y tiene que hacer cosas, o el fin de semana, o cuando llega a época de trimestral y tal y que cual, no se hace un listado con todo lo que tiene que hacer? ¿Habéis hecho cosas así? ¿No? ¿No? Te haces un planning y además eso, cuando llega el viernes vuelta y dices, madre mía, esta semana tengo que hacer esto. Ya no te vale ni la agenda, ¿no? Es todo el listado de cosas y luego si eso te los numeras, ¿no? Es de, bueno, voy a intentar organizarme esto. ¿Y qué gozo da el checklist?
¿no? El ok, o el tachar. Así, ¿no? Con mucho gozo. Pues es algo, ¿no? Es algo que a ellos también les funciona muy bien. Entonces, apoyos visuales, o sea, el procesamiento visual va a ser otro de los pilares básicos. Procesamiento visual, anticipación. Saber también si, por ejemplo, hay niños que son más auditivos que visuales, porque a lo mejor puede que el canal de entrada sea más auditivo que visual. Cuando es auditivo, normalmente, siempre hay excepciones, esto siempre, pero cuando es auditivo normalmente es la música, ¿no? Es uno de los canales estrella, uno de los estímulos de naturaleza, ¿no? Estrella para ellos. Y es verdad que hay niños que a lo mejor la transición entre una actividad y otra, en vez de con una secuencia de pictos, es una canción. O es a lo mejor auditivo, pero una frase automática, ¿no? O un algo automático. Y entonces contamos contamos de 10 para abajo, 10, 9, 8, 7, y sabe que cuando llegue el 0 tiene que haber guardado y esperar, ¿no? Hay veces que, ¿no? O el 1 se acabó, ahora vamos al 2. Utilizamos muchas formulaciones automáticas, ¿no? Que a ellos les ayuda muchas veces a enganchar, ¿no? Es como que de repente consiguen desengancharse de eso en lo que están y entonces ese auditivo sí, pero yo creo que la mayoría de veces es o algo que le resulta muy familiar, muy automático, que tiene muy enganchado y que le lleva a saber qué es lo que tengo que hacer, o la música, ¿no? Creo que son como los dos estímulos. Y además estáis diciendo siempre, no anticipación y tal, presentarle las cosas una detrás de la otra. Las clases de infantil son maravillosas para esto, porque claro, tú entras a una clase infantil y está todo, por todos los lados, ¿no? Está toda la información por todas las paredes, por todos los sitios. Está claro que eso tiene que estar, pero podemos jugar un poco también con la estructura física, ¿no? del entorno. Os había puesto ya algunas cosas un poco antes de tener en cuenta. Siempre, para mí, yo siempre os sobrecargo a todos los profesionales que trabajáis con los niños, pero me da igual que sean monitores, que educadores, que maestros, que me da igual. Para mí, si tenemos un nene con dificultades delante, hay que saberse su historial médico, ¿no? Hay que saber qué le pasa al nene, por dónde ha pasado, quién le ha hecho el diagnóstico, quién no, se toma medicación, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Cuando yo pregunto en las supervisiones, ¿pero toma medicación de algo? Pues no lo sé. Si algo toma, ¿el qué? No lo sé. Bueno, pues ¿para qué es? Pues no lo sé, se lo mando al psiquiatra. No, al final, aunque no seamos los que les vamos a pautar ni no les vamos a pautar, pero al final vosotros sois los que más vais a tener al niño en el día a día. Y aunque creáis que nadie os hace caso, creo que cada vez más se os hace caso, ¿no? Creo que cuando desde el cole dicen esta medicación que se ha empezado a dar al nene no le está haciendo efecto y está exactamente igual, eso el psiquiatra o el psicólogo o el neuropediatra sí que lo suele tener en cuenta, ¿no? Entonces van ajustando también a veces medicaciones cuando es necesario, o tratamientos, ¿no? O lo que necesitemos. Se lleva tratamientos, si hay problemas médicos asociados, conocer puntos fuertes y débiles, lo de no infravalorar nunca, yo sé que lo tenéis claro, ¿no? No quedarse con las etiquetas, ese nene 3-3 que entra por la puerta y tenemos claro el diagnóstico, hay veces que te quedas mirando y le dices, madre mía, todo lo que tiene dentro de la cabeza, ¿no? O sea, ojalá pudiese llegar hasta ahí, pero no llegamos. Es el Android y el iOS que decíamos el otro día, ¿no? No nos entendemos de ninguna manera, pero tú sabes que tiene, porque luego de repente se pone a hablar en japonés, ¿no? O se sabe, yo qué sé, los nombres de todos los dinosaurios y no se le entiende cuando dice agua, pero te dice, yo qué sé, no me sale ahora ningún dinosaurio, Tiranosaurio Rex, que es el más familiar, ¿no? ¿Vale? Detección de necesidades en los distintos contextos, conocer gustos y preferencias del niño en cuestión, ¿no? Del que tenemos delante, por supuesto, establecer tiempos, objetivos realistas, valorar la necesidad de adaptaciones, de ayudas externas y conocer la situación de la familia, ¿no? Las expectativas que tiene la familia, la mochila, el contexto que tiene. Este decálogo para mí me sirve para terapia, pero me vale para, yo creo que todos los que trabajamos con niños, diagnóstico e inicio precoz de una intervención multidisciplinar, de un seguimiento, de un apoyo, ¿no? Un seguimiento continuo del niño, flexibilidad y dinamismo por parte nuestra, o sea, que los rígidos luego somos nosotros, porque luego decimos, no, el rígido es el niño, no. Y cuando yo digo que esto tiene que ser así, y me encaboto en que tiene que ser así, tenemos que ser súper flexibles. Validez ecológica, es decir, todo lo que conseguimos con el nene luego tenemos que intentar que se generalice en el contexto, ¿no? Que lo haga fuera, o que si no conseguimos que lo haga fuera, porque en el cole luego extrapolarlo fuera con la familia es muy difícil, sí que lo haga con otra persona del colegio, ¿no? Porque que vaya al váter conmigo
pues igual no tiene mucho sentido si solo va conmigo, ¿no? Pues una vez consigo que vaya conmigo, tenemos que conseguir que vaya con otra persona. ¿Cómo? Con las mismas estrategias, ¿no? Vamos a ir generalizándolo a otros contextos, porque si no, el día que yo no vaya, no irá al váter. Y esto será así. Y además no irá al váter, y como está acostumbrado a ir al váter, a lo mejor tiene rabieta o tiene una conducta disruptiva porque algo no le encaja en todo esto, ¿no? Y le falta María para ir al váter. Contexto lúdico, por supuesto, modificación de conducta, no al uso, no la de refuerzo positivo, refuerzo negativo. Esto en el último día lo veremos, ¿vale? Desde el apoyo conductual positivo, para tener muy en cuenta las conductas de los pequeños. Acción e interacción como motores de aprendizaje, comunicación y coordinación entre la familia y entre el cole. Tener en cuenta toda la parte emocional, la tolerancia a la frustración. Lo de la parte emocional lo pongo siempre y lo cuento siempre porque luego en los coles muchas veces te dicen, no, pero si el niño a nivel curricular va, ya. ¿Y el resto? ¿No? O sea, a mí no me preocupa a nivel curricular, que es que se saben las tablas de multiplicar desde primero de primaria. El otro día un nene que me decía, en segundo de primaria, ¿en segundo? En tercero de primaria estaba y me decía, ponme una división en la pizarra. Y me dice, pero con decimales aquí no, me la puedes poner aquí. Yo, ¿cómo que aquí? En tercero de primaria, con decimales. O sea, y aún me puso la limitación de no me lo pongas en el dividendo, ¿no? Digo, ¿cómo es posible esto? Pero ese niño tiene muchísimas dificultades a nivel emocional en el día a día. No quiere ir al cole, no quiere venir con nosotras porque, obviamente, pues lo acompañamos desde el tú a tú, pero en el cole no se entiende, ¿no? Con los otros niños. Sensibilización, formación e información del entorno. Es súper interesante, maravilloso que os forméis, ¿no? Todo el profesorado, y luego hay que sensibilizar al entorno. A todos los que no estén aquí y a todos los nenes, ¿no? Esto otra, para la próxima, ¿no? Para la próxima tarea. ¿Todo vale en TEA? Buah, esto melón, abrimos. ¿Todo vale? ¿Todo lo que se haga? ¿Está bien? Es que es muy curioso esto porque como total, no les vamos a hacer mal, ¿no? Porque hagamos lo que hagamos, todo irá bien. ¿Sí? No. De vez en cuando salen terapias curativas maravillosas que son muy peligrosas. Y bueno, hay veces que se aprovechan de la desesperación de las familias y de familias que escuchan como otro papá, que yo no dudo que sea verdad o que sea mentira, pero como otra persona dice, mi hijo ha hecho esto y entonces se ha curado, ¿no? Esto, bueno, las familias de los nenes con TEA alzan la voz muchas veces en esto porque no hay que curarse de nada, porque es como si nos curásemos nosotros, ¿no? O sea, no hay que curarse de nada, su cerebro funciona de una manera diferente, procesan de una manera diferente, no es una enfermedad. Por eso estamos luchando muy mucho por quitarlo del trastorno, ¿no? Lo de la palabra trastorno, de ese TEA, y hablan ahora de condición del espectro autista, ¿no? También de CEA. Lo digo porque ahora se empieza a ver mucho también en redes sociales. Lo digo porque creo que el ejemplo más claro, ¿no? de lo que hablábamos de terapias peligrosas, pues hace unos años salió el MMS, que era un señor que decía, ¿no? Que si el MMS es un producto de limpieza de piscinas, que se vende en Amazon al por mayor, creo que vale 25 o 30 euros, una cosa así. Si buscáis MMS en autismo, o sea, en Google, y ponéis autismo, MMS autismo, os saldrán todas las noticias en su día, todo lo que hubo, todo lo que se movió, todo, y toda la gente que, bueno, decía que a su hijo le había dado el MMS y que se había curado del autismo. Entonces, muchas familias que, obviamente, pues también pasaron por allí, ¿no? Es un producto de limpieza de piscinas, es un producto químico. Y no los envenenan. Bueno, pues ahí estamos. No sale ningún... Que yo sepa, no ha salido ningún caso así claro. Alguno sí que hubo, hay unos papás con una denuncia hacia la persona que movía todo el tema del MMS, pero es verdad que para mi sorpresa han salido muchos menos casos. Quiero pensar que es que lo probaron menos casos de los que se dicen que se probó y que por eso no ha habido... No lo sé. Pero sí que no ha habido mucho movimiento en ese sentido porque obviamente al final es un producto químico que no está preparado para la ingesta y que pone claramente en la botella que es tóxico, ¿no? De esto de no dejar al alcance de los niños pues estas cosas. Entonces lo digo porque yo siempre esto tiene la otra parte, ¿no? La otra visión y nosotros como personas que estamos con familias de nenes que pueden tener TEA o que ya tienen diagnóstico de TEA y están viéndose sometidos a distintas intervenciones, distintas terapias, estos papás muchas veces escuchan, hablan, están en foros, les cuentan, les dicen, pues yo he probado, pues yo lo otro, pues tal. Creo que lo más importante en nosotros, o sea, nuestra función principal aquí es que los padres confíen en vosotros. Y que si han escuchado, les han contado, o en el foro les han dicho que
esos papás vengan a sentarse contigo y te pregunten, oye, ¿tú has oído hablar en algún momento de esto? Porque en el momento en el que por lo menos tienen la confianza para venir y contártelo a ti, tú ya puedes a partir de ahí buscamos información, no buscamos, me siento, te digo, te no te digo, te doy una página web de referencia, fiable, con evidencia, ¿no? Y con todas estas cosas para poder. Pero ahí es muy importante el que los papás vengan a contárnoslo, ¿no? Yo cuando los papás vienen y me preguntan por pues, tema de microbiota, tema alimentación, gluten, todas estas cosas que también se puso muy de moda durante una temporada, pues luego pues, ha bajado la moda, ¿no? Estas cosas que de vez en cuando aparecen y desaparecen. Yo agradezco a los papás, ¿no? Lo primero agradecerte que vengas a contármelo. Yo te voy a dar la información que yo tengo, vamos a buscar más, la leemos juntos, ¿no? Y todo, pero es importante que nos lo cuenten, porque si en ese momento nosotros nos echamos las manos a la cabeza de no, ni se te ocurra, madre mía, estamos locos, ¿no? Lo que va a pasar es que la próxima vez no van a venir a contarnos nada. Entonces, a partir de ahí, pues bueno, en la desesperación, la situación de cada familia puede hacer que tomen la decisión que ellos consideren. Y obviamente ninguna situación es juzgable, o no debería ser, ¿vale? Juzgable por ninguno de nosotros, ¿vale? Porque no sabemos lo que están pasando cada una de esas familias. Así que no, todo no vale, lo tenemos claro. Hay mucha documentación donde ya se recogen cosas que sabemos que sirven en el TEA, que tiene evidencia. Esta es la guía práctica para autismo de SCAP, que además se publicó el año de pandemia, que se dedicó mucha gente a escribir cosas y estas cosas. Claro, estábamos todos en casa. Y entonces se recogieron muchas cositas, muchos programas que se utilizan, ¿no? En TEA. La tenéis de libre acceso, pero también os la pasaré, de todas maneras. No os preocupéis, hay muchísimos métodos, muchísimas técnicas, que todas tienen un poco estos principios. En los niños pequeñitos, lo que tenemos ahí siempre como pilar, ¿no? como apoyo, es intervenciones lo más tempranas posibles, centradas en los papás, siempre que se pueda. Lo digo cara a escuela infantil, ¿no? De 0 a 3, o si trabajáis en atención primaria o si trabajáis en discapacidad. Análisis del comportamiento, lo más tempranas e intensivas posibles y siempre en contextos naturales. En los niños mayores, entendedme, ya entrados al cole, ¿vale? Que son los que nos vamos a adentrar nosotros, pues más centrado en estructuración, en previsibilidad, ¿no? En todo lo que estabais hablando. En indicaciones verbales y no verbales, habilidades sociales, relación, comunicación con los iguales, ¿vale? Son como los focos de atención. Y en adolescentes y adultos, muy importante para mejorar la salud mental. Esto hace unos años ni se planteaba, ¿no? Primero que las personas con TEA llegasen a la edad adulta, parecía que desapareciesen, en discapacidad también pasaba. Y luego que además podían tener problemas de salud mental, ¿no? Esto era ya el acabose. Y luego mejorar la integración social y la integración laboral, ¿no? En los adultos. Entonces en los pequeñitos hay un montón de programas, yo digo que no me voy a meter, es verdad, pero bueno, los tendréis ahí por si os interesa alguno de ellos. Estos son los que vamos a quedar con ellos, que son TEACH, PECS y las historias sociales. Son por excelencia, ¿no? TEACH es el que os decía del programa psicoeducativo, que es una filosofía del autismo, ¿vale? PECS es un sistema alternativo o aumentativo de comunicación, el sistema de comunicación por intercambio de imágenes, que son estos peques cada vez menos, que antes iban con carpeta, con pictogramas, con velcro, ahora ya casi no van con carpeta, con velcro, ahora van con tablet. Yo tengo mis más y mis menos también con esto, porque es verdad que es muy difícil que los niños chiquititos con TEA además acepten que su tablet es solo para comunicarse y no es para ver los vídeos de YouTube. No sé qué pensáis, ¿no? Es bastante complicado. Entonces sé que antes lo teníamos como muy separado, ¿no? Iban con la carpeta de comunicación, con PECS, con sus velcros, que hacíamos manualidades Disney y allí todos con el... Cuando me oyen mis alumnos dicen, ¿qué mayor eres? No hace tantos años de esto, ¿no? Íbamos con el velcro y luego con su tablet para jugar a juegos, para ver vídeos, no para lo que fuese. Pero bueno, también hay PECS ahora en tablet. También hay otros programas diferentes, ¿no? El Asterix y todos estos. Y luego las historias sociales por excelencia, que son las que nos van a hacer mucho, mucho bien. En adultos, bueno, en adultos ya se trabaja con terapia cognitivo-conductual, que es la que hacemos cualquiera de nosotros si habéis ido a terapia en algún momento de vuestra vida, muchísimas veces, o un enfoque muy importante es la cognitivo-conductual, mindfulness, luego asistencia laboral, ¿no? Acompañamiento al empleo, adaptado y todas estas cosas. Bueno, ya no sé si lo habréis hablado, pero en adultos, ¿cómo se hace? O sea, si no tiene diagnóstico, ¿cómo ahora mismo una persona podría evaluarse o dónde tendría que ir? No sé si lo evaluarían, ya no lo sé, si en las unidades de salud mental
se haría un diagnóstico, si no, pues en centros especializados, al final. Privados. En adultos no se hace. En adultos se hace la privada, ¿no? Sí, la privada, pero la pública... Si el adolescente se acuesta, ¿no? Sí, la realidad es... Vale. Este es un poco de recogida de los distintos... las distintas técnicas, métodos, estrategias, ¿no? Grupos de estrategias. Nos vamos a quedar, como os decía, solamente con las psicoeducativas, que es esta de aquí, de apoyos visuales, la parte de TEACH y todo esto. Luego las intervenciones sociocomunicativas, pues PECs, historias sociales, cómo se trabaja la parte emocional y todo esto. Y esta verdecita de aquí arriba es el apoyo conductual positivo, que lo veremos la semana que viene, en la última de las sesiones, ¿vale? Por eso me he puesto ahí el positivo. El resto no me meto, primero porque no da, ¿vale? Pero realmente porque en el día a día en el colegio creo que son mucho más útiles. Entonces, ¿cuáles serían los pilares? Habéis dicho antes, me he adelantado, pero bueno, habéis dicho antes, procesamiento visual y secuencial, eso es como un pilar fundamental. O sea, yo siempre digo que cuando empiezas a pensar así, ¿no? Eres capaz de hacer materiales y de adaptar las situaciones del día a día de manera que el niño lo entienda mucho mejor, porque al final tú piensas en tu cabeza, ya, pero esto no es visual, ¿no? Entonces voy a hacerlo visual. Esto es lo que hago yo ahora, ¿no? Cuando doy clase o cuando doy formaciones, yo me voy regulando todo el rato con mi guía, de alguna manera, ¿no? Va siempre con mucho dibujito, con mucha historieta, ¿no? A mí me ayuda mucho. Entonces, procesamiento visual y secuencial, ¿no? Una cosa detrás de la otra. No le puedo dar 17 informaciones a la vez, porque va a prestar atención a la que le lleve, ¿no? De Good Doctor. Y el resto se pierde por el camino, ¿no? Concreto y literal. O sea, lo que le voy a presentar o las adaptaciones que le voy a hacer tienen que ser concretas. Porque si le presento información o le hago adaptaciones que sean abstractas, para abstracta ya está la vida, ¿no? Entonces tengo que ser, es verdad, tengo que ser lo más concreto posible, ¿no? El otro día, y voy a compartir el ejemplo porque me hizo mucha gracia, porque es de mi compañera, que me quiere mucho y la quiero mucho, y me dice con un nene que tiene TEA, que es mayor y tal, y entonces le había preguntado, su familiar le había preguntado, mandándose WhatsApp, ¿no? Y le pregunta, ¿estás con la yaya? Eso le escribe la persona adulta a el niño con TEA, adolescente ya con su móvil. ¿Estás con la yaya? Y el niño le responde, según, compartiendo casa o habitación. Y entonces el adulto le responde, ¿está la yaya en casa contigo aunque esté en otra habitación? Perfecto. ¿No? Entonces ya le dijo, sí, está en el comedor. Entonces cuando le hice la pregunta concreta, decíais el otro día lo de, ¿qué has comido? Grande. Luego, claro, ¿has comido macarrones? Y claro, no sé si he comido macarrones hoy, ayer, antes de ayer, ya se me mezcla lo del temporal también, ¿no? Pero cuanto más concretas haga las preguntas, más fácil es, ¿no? Cuanto más concreta le dé la información. Y a veces es más fácil, en vez de pregunta abierta o pregunta de sí o no, iniciarle la frase y que la acabe. En el cole hoy he comido y de repente sale fideos. No tiene por qué conectar siempre, ¿no? Pero hay veces que esta parte más automática que decíamos, ¿no? Sí que le rememora el cole, y entonces que cuando han ido al menchador han dicho, hoy en el cole vamos a comer fideos, ¿no? Si cogemos una frase que tenga ya activada, es más fácil. Basado en intereses. Yo siempre les decía el otro día, hay muchísimos materiales en web, en todos los sitios. Normalmente yo los cojo, los modifico, los adapto al niño que corresponda porque los modifico en función de sus intereses. Entonces, cuando trabajas en infancia, chupas más tele que en tu vida, ¿no? Al final, porque te tienes que saber. Cuando son pequeños la patrulla canina, ahora ya se ha pasado la patrulla canina, ahora tocan los Pokémon, luego tocan los videojuegos. Yo tengo suerte porque tengo un hijo de 9 años. Mis niños están entre 5, 7, 8, bueno, más o menos. Claro, mi hijo se va haciendo mayor y ya me quedo sin el perfil de niño más chiquititos, ¿no? Me toca volver a ver pelis o dibujos, porque al final tienes que saberte todos estos personajes, no para adaptarlos, porque te vienen a veces al pelo, ¿no? Poder meterlos en los materiales. Y estructuración y anticipación, ¿no? Que lo habéis dicho muy clara. Son como 4 grandes pilares que son los que nos van a permitir asentar todo lo demás. Y al final todas las intervenciones, todos los apoyos, todas las modificaciones salen de ahí. Luego cada uno puede estar centrado en una cosa, pero esos pilares van a estar. Y esos pilares, sin duda, son los que surgen de esta metodología TEACH, ¿no? De este sistema psicoeducativo. Si ves, el sistema educativo TEACH está planteado, Eric Schopler, que os dije el otro día, en los años 70 o hace un montón de años,
Carolina, en Carolina del Norte, y estaba pensado para reducir la institucionalización de las personas con autismo en aquellos entonces. O sea, fijaros que el enfoque era para aumentar la autonomía de las personas con autismo realmente. No está pensado para que adquieran conocimientos académicos, pero al final se ha convertido en un sistema educativo porque nos permite, ¿no?, adquirir todos esos conceptos. Esto lo vimos el otro día, que son los principios que coge el sistema TEACH, que es el procesamiento de la información visual, atención en detalles, variabilidad de la atención, ¿no?, que dijimos hiperfoco en unas cosas y en las otras no me llegan, ¿no?, de ninguna manera. Problemas de comunicación, dificultad en el manejo de conceptos de tiempo, problemas en los cambios de actividades, tendencia a pegarse o a fijarse en la rutina, intensos intereses y luego toda la parte sensorial. Todo esto es lo que le permitió a este señor asentar las bases del TEACH. Fijaros que en los años 70 ya lo tenía claro y lo que nos ha costado empezar a entenderlo a todos los demás. Y plantea que toda esta metodología TEACH está asentada desde esta pirámide. Desde estructura física, o sea, necesitan los peques con TEA, las personas con autismo necesitan estructura física. Cuando todo está mezclado, no son capaces de organizarse en el espacio, ¿no? Horarios individuales, esta anticipación, no esta estructuración del día a día. Luego sistemas de trabajo individuales, que veremos algunos ejemplos. Todo con rutinas, con estrategias, ¿no? Es captar esas estrategias que nos sirven y llevarlas a todos los momentos del día a día. Y todo bajo la perspectiva de los apoyos visuales, ¿no?, de las ayudas visuales. Realmente esto, si lo cogemos, hay veces que cuando damos formaciones a coles y nos dicen, vaya, pero es que, yo lo entiendo, les he dicho antes a la UDE, yo tengo los peques de 1 en 1, de 2 en 2, de 3, de 4, de 5, como mucho. No tengo 25 en clase, soy plenamente consciente. Y lo digo siempre en los coles. Cuando me dicen en los coles, ya, pero es que no puedo hacer todo este tipo de materiales, de adaptaciones y de todo. Cuando el cole empieza a hacer este tipo de adaptaciones y de materiales, de repente se abre un mundo distinto, ¿no? Y no solo va mejor ese niño, sino que van mejor muchos otros niños. Entonces, no solamente funciona para los peques con TEA, sino que funciona para los peques que tienen dificultades en el lenguaje, que tienen trastornos importantes del lenguaje, o que no tienen el castellano como lengua, ¿no?, como lengua materna, que no conocen el idioma, o que ya acaban de llegar y no conocen el idioma, les ayuda mucho, ¿no?, todo esto. Es más que un método educativo, lo que decía, más que un método comunicativo. Busca potenciar lo que sabemos que funciona en la persona con TEA, cosa que hacen en nuestro día a día en el entorno escolar. Es decir, se supone que las personas que no tenemos TEA tenemos muy desarrollada el componente verbal, ¿no? Bueno, más que otros, a uno nos gusta más cascar que a otro, pero ¿no?, nos entendemos muy bien hablando. Y de ahí que el sistema educativo juegue con toda la parte verbal. Pero ¿y si no tengo bien desarrollada esa parte verbal? ¿Cómo van a jugar con la parte verbal, ¿no? Lo que tengo que hacer es darles la vuelta. Entonces, de aquí, esta perspectiva. Si sabemos que aunque hablen, les ayuda toda esta estructura, vamos a organizarlo desde ahí. Estructura física, organización y comunicación de la secuencia de los acontecimientos, organización de tareas individuales, de tareas de secuencias, etc. Eso es un rincón TEACH por excelencia, hecho con materiales, está tomado de internet, hecho con materiales de cualquier bazar, de cualquier sitio. Si veis aquí se sienta el niño, aquí delante está su agenda visual, que en este caso en vez de estar de izquierda a derecha, como nos estamos haciendo nosotros la nuestra todo el rato, la tiene de arriba abajo. Aquí tiene a la izquierda los materiales que va a trabajar, coge, mira el pictograma, lo coloca aquí, ya sabe lo que tiene que hacer, coge la actividad número 1, la pone en la mesa, la hace y la deja en la gaveta de fin número 1. Mira la secuencia, el 2, coge el 2, lo pone, coge la gaveta número 2, hace la tarea, la deja en la gaveta de fin. Y así las tareas que toquen. Obviamente esto el primer día que se lo pone no lo va a entender. Por supuesto, esto es un trabajo que hay que empezar a realizar. Primero, solamente con una actividad, solamente con actividades que ya sepa hacer, porque lo que queremos es que aprenda la organización, que aprenda la estructura, que aprenda la manera de trabajar. Porque como veis, lo que buscamos aquí es que sea autónomo en el trabajo. Es decir, que sepa lo que tiene que hacer una tarea detrás de la otra. Si yo tengo 3 tareas de matemáticas, pues pongo la 1, la 2 y la 3. Si se las pongo las 3 juntas en una misma ficha, probablemente deje la mitad de la tarea hecha, a medio camino se levante, se frustre, no sepa lo que tiene que hacer, etc. Luego se pueden añadir cosas, se puede tener aquí al lado un pictograma de ayuda, un pictograma de espera, un pictograma de descanso, o sea,
Se le pueden dar luego otros añadidos, pero eso es lo llaman rincón teach, si conocéis las aulas hueco, ¿no? En las aulas hueco siempre hay una parte de trabajo autónomo, ¿no? De cada niño hace su parte de trabajo autónomo, de esa manera, cada uno tiene su rincón teach, o bien depende de los recursos, pero esto también es estructura física. Esto, una clase bien distribuida, decía antes, las aulas de infantil obviamente tienen muchos estímulos, pero tienen una cosa muy chula y es que tú entras en una aula de infantil y tienes muy claro dónde, nadie te dice nada, pero tú entras al aula de infantil y sabes dónde es la asamblea, ¿no? Y dices ahí. ¿Dónde es el trabajo en mesa? Ahí. ¿Dónde hacen el juego por rincones? Ahí. ¿Dónde dejan las mochilas? Ahí, ¿no? O sea, tú entras y se ve. Nadie te tiene que explicar nada. Eso es teach. Al final, esa es la idea del teach, ¿no? La idea es que organizar la información tanto del entorno como del entorno más grande, como del entorno más pequeño, como de las tareas, como de la anticipación del horario, de manera que la otra persona lo pueda comprender sin necesidad de que nadie se lo tenga que explicar verbalmente, ¿no? Vamos a quitar el componente verbal, que luego lo vamos a acompañar de componente verbal, por supuesto, ¿no? Que los papás dicen a veces, ya, pero es que si lo ponemos todo con pictogramas, entonces no va a hablar. Hay estudios muchísimos, tanto con Teach como con PECS, como con todos los sistemas alternativos y aumentativos de comunicación, que en ningún caso un sistema alternativo de comunicación, el uso de apoyos visuales ni de pictogramas, elimina la posibilidad de que el niño vaya a desarrollar lenguaje. Si el niño va a desarrollar lenguaje, no seamos ingenuos, lo va a desarrollar. ¿Qué necesidad tiene un niño de ir con pictogramas por todos los lados? ¿No? En el momento en el que él pueda hablar, va a echar a hablar. En el momento en el que pueda comunicarse de esa manera. Mientras tanto, vamos a comunicarnos como podemos comunicarnos, ¿no? Pero, María, una pregunta. Dime. Es que yo, por ejemplo, con el nene este, no tengo rincón teach, pero me lo han propuesto orientaciones para el año que viene. Pero claro, yo ahora, por ejemplo, lo tengo integrado en un equipo de trabajo, aunque no se sienta propiamente a trabajar, pero nosotros, por ejemplo, que trabajamos por rincones y se sienta ahí, esto, aunque sea una forma que él se estructure y todo eso, es una forma de discriminar, o sea... Claro, se reserva para... pero es lo que necesita. O sea, si es lo que necesita, ¿no? Al final, claro, no, realmente sería discriminatorio si tú no lo necesitas pero te lo estoy dando, pero realmente es la manera que tú tienes de alcanzar, ¿no? ese conocimiento. Por eso digo, si lo necesita, si tu peque, en el contexto en el que está, en la etapa educativa en la que está, puede seguir adquiriendo los conocimientos y los contenidos y las tareas en el mismo contexto que el resto, no. Digo, ya me estoy... Es que no... No, claro. Entonces, pero tampoco sé si así no lo sé, pero bueno, lo tengo que quizás probar, haya que probar, ¿no? Es momentos en los que, lo digo porque si no, tú piensas que al final el peque está todo el día en el entorno escolar, o sea... Sí, pero de esa manera sí que él no hace el trabajo, pero sí que interactúa con sus compañeros, o sea, sí que tiene su equipo y él sabe cuál es su silla y esto puede ser para una actividad. Solo. Claro. Estamos hablando de 3 añitos. No, claro. No lo vas a tener toda la mañana delante haciendo no, fichas. Me refiero en los momentos de juego, o sea, como nosotros trabajamos por equipo, o sea, por rincones. Claro, no, momentos por rincones, olvídate, momentos por rincones, que juego por rincones, claro que sí. No, esto es trabajo autónomo. Es cuando el resto de niños están trabajando de manera autónoma, en el que obviamente van a interactuar, pero que se supone que tienen que estar haciendo su trabajo porque estamos haciendo lo que sea, de recortado, de repasado, de lo que sea, ¿no? Un contenido como más curricular, un aprendizaje más curricular. Entonces, para esos momentos, claro. Es verdad que, obviamente, aquí hay mucho armatoste y tal, y es cara a la pared, porque entonces, pero esto luego se puede organizar quizás en la mesa solamente, o sea, es que es muy chiquitito. Si le pones eso a un lado y le pones al otro, o le puedes poner una cajonera. También he visto en coles que tienen cajonera a un lado y cajonera al otro, y entonces el peque... Exacto, de estas así también, ¿no? De las que salen en el... Vamos a hacer aquí publicidad de todo el mundo. En el Temu y estas cosas que van bandejitas también así, ¿no? O de las que están colgadas en la pared, que coge la ficha y entonces quizás el equipo puede estar el nene sentado justo al lado de donde están y entonces sacar las fichas, ¿sabes? O sea, esto es, ya digo, es un rincón teach. De hecho, si os habéis fijado, el pictograma es ese, sí, tal cual. Sí. Es tal cual, es el que hace Arasac, ¿no? Y hay varios modelos, pero es ese. Pero realmente lo podemos adaptar, ¿no? Tal cual. Y a lo mejor no hace falta
Si lo que quiero es que haga una tarea, no me hace falta que tenga la cajonera a un lado y la cajonera al otro, ¿sabes? Simplemente ponemos la ficha delante, con la anticipación delante, está en el mismo equipo, hace la ficha, ve el pictograma, repasamos los números, entonces hago la ficha y cuando hago la ficha tiene al lado su cajonera de fin. Así que la cajonera de fin es muy útil, desde infantil, es verdad. No es como ya acabó la tarea y la tarea se acabó, o la ficha se acabó. Pero la tiene que tener al lado. Bueno, Es que, por ejemplo, por lo menos al principio sería guay. Lo digo para que, pues, si se tiene que levantar y ir a llevar la ficha, se nos va a complicar. Y si se la recoges tú ya no es autónomo, ¿no? Entonces, al final es eso, es pensar de qué manera, por eso de cualquier cosa que digas, luego es adaptarlo, ¿no? Al peque en cuestión, al nivel que tiene, obviamente que tiene 3 añitos, es muy chiquitín, y al contexto educativo que tengas en ese momento y a tu necesidad. O sea, al final es pensar qué objetivo quiero conseguir. ¿Yo qué quiero conseguir? ¿Le puedo facilitar de alguna manera? Sí, a lo mejor solo necesito la anticipación visual con un pictograma o con 1, 2, ¿no? Al final, con una secuencia de 1, 2, y entonces primero esto y luego lo otro. Este se acabó. Quito el picto, lo guardo, claro, lo guardo. Lo ideal es que lo pueda guardar en algún sitio, porque dártelo a ti, como tú no estés en ese momento, se va a dispersar, y si se tiene que levantar a guardarlo a algún sitio, lo vamos a perder por el camino, porque es muy chiquitín, ¿no? Entonces, por eso decía lo de la cajonera cerca o relativamente, ¿no? Es de alguna ¿Qué manera. diferencia hay de trabajo 1 a 1 a trabajo independiente? El trabajo 1 a 1 es con la persona delante. Con Sí. el profesor. Claro, con el profesor o con el monitor o con la persona de apoyo, no con el especialista. Entonces van haciendo, bueno, en este caso, en este ejemplo que ya digo, es tomado totalmente de internet, que hacen trabajo 1 a 1, luego trabajo independiente, luego transición de una cosa a otra, juego de ocio, motricidad gruesa o actividades en grupo. Eso es un ejemplo de aula, pero ya digo que el infantil, eso es verdad que se ve como muy claro. Todo esto es estructuración del espacio Teach, desde la perspectiva Teach, desde la filosofía Teach. Esto es un juego del memo, un intento de jugar al memo. ¿Habéis intentado jugar al memo con los niños pequeños? Cuando le dan la vuelta a la ficha, ¿luego qué pasa? Que nunca jamás la vuelven a poner en el mismo sitio, ¿no? Da igual que se lo repitas 300 millones de veces. Eso es con cinta con celo de colores, puesto en la mesa de mi sala, tal cual. En el momento, hecha una cuadrícula, puesta así, y entonces, ¿no? Somos capaces de volver a colocarlo en el mismo, porque tiene un espacio físico, tiene una estructura física. Esa perspectiva Stitch, esa idea, ¿no? Al final yo le doy la organización, la estructura física para que sepa dónde tienen que estar las cosas. No las tengo que dejar aquí, no me las tengo que quedar en la mano, la vuelvo a colocar, ¿no? En el mismo sitio. Esto es lo mismo en juego simbólico, los animales tienen que ir desde aquí hasta allí y esa es la carrera que había determinado y entonces todos los animales iban de aquí a allí, un juego un poco repetitivo obviamente, pero tiene una organización con una estructura también física. Esto es una pizza hecha con plastilina en un entorno hecho y además con una anticipación visual. Le vamos a poner 4 quesos, 1, 2, 3 y 4. 3 lonchas de jamón, 1, 2, no sé dónde está la 3, una de esas, esa. Y 3 champiñones, 1, 2 y 3. Lo veis clarísimo, ¿sabéis? ¿Vale? Y lo mismo aquí también, ¿veis? Que nos gusta mucho el juego de cocinitas y de estas cosas, pero también una pizza con los ingredientes diferentes y cómo los vamos marcando y cómo nos van sobrando ya o elegimos, ¿no? Este era para elegir. Chorizo, ¿cuántas de chorizo quieres poner? 5. ¿Cuántas de chocolate quieres poner? 5. Una pizza con 5 de chorizo y 5 de chocolate. Maravilloso. ¿No? Juego simbólico, esa perspectiva Stitch, esa filosofía, ¿no? Al final es orientar en el espacio, estructurar, darle la información de manera que visualmente entra. No le tengo que explicar nada. Obviamente lo voy a acompañar y todo lo que le llegue de información verbal, maravilloso. Y al final luego muchas veces, gracias a las ecolarias que decíamos el otro día, ¿no? Pues si yo le digo, ¿cuántos chorizos quieres poner? Y entonces 5, y a lo mejor en una de esas él me dice, ¿cuántos chorizos quieres poner? ¿Es una ecolalia? Pues yo le digo 3. Oye, maravilloso, ¿no? Entonces a veces desarrollamos incluso el lenguaje desde esa perspectiva. Organizar y comunicar la secuencia de los acontecimientos del día, lo más frecuente es la secuencia de pictogramas o de imágenes, ¿no? Que decíamos, pero hay distintos tipos de apoyos visuales que podemos utilizar en esa secuencia, en esa anticipación. ¿De qué va a depender? De la capacidad de abstracción que tenga el niño. Cuanta más capacidad de abstracción tenga, más dibujo, picto, palabra voy a poder utilizar. Si tiene menos capacidad de abstracción, si necesita que las cosas sean más concretas, necesita objetos reales o fotos de las cosas reales. Cuando los niños son muy chiquititos,
no les vale el picto de papá o el picto de mamá, sino que tiene que ser la foto de papá, la foto de mamá, la foto de María, ¿no? O a pesar de que sean mayores, cuanta más ansiedad les cree la situación, ¿no? Os contaba el otro día que una mamá vino a valoración con una niña mayor de 10 años y antes de irse me dijo, María, yo no sé si va a querer entrar mañana contigo. Y le dije, ¿quieres que te mande una foto? Y me dijo, por favor, sí. Y entonces le mandé una foto de la sala y una foto de mi cara. Tenía que ser mi cara, no le valía un pictograma de una terapeuta, tenía que ser mi cara con mi pelo. Y entonces luego cuando entró ya me dijo directamente, ¿eres María? Sí, vamos a la sala, ¿no? Que me ha enseñado mi mamá. Y entonces ya vamos a la sala, esta es la sala que me ha enseñado mi mamá. Baja el nivel de angustia, ¿no? Entonces cuanto menos abstracto sea, más necesidad de objeto físico, de tocar. Y por eso digo que podemos a veces empezar, cuando las dificultades de abstracción son muy importantes, o cuando están más desconectados de nuestro mundo, no digo del mundo, sino del nuestro por lo menos, con los objetos de transición. Objetos de transición es un objeto que ellos pueden coger, pueden tocar, que se asocia con palabra, canción, frase, y que les lleva de una actividad a otra, ¿no? Les acompaña en la transición. Normalmente es un objeto que está asociado con la siguiente actividad. Cepillo de dientes cuando van a lavarse los dientes, ¿no? Vamos a lavarnos los dientes, vamos a lavarnos los dientes con el cepillo de dientes en la mano. Muchas veces utilizamos las llaves del coche, que no son las llaves del coche, obviamente son las llaves que tenemos nosotros en la unidad, para salir de la sala, para acabar la terapia, ¿no? El juego ya se acabó, nos vamos con mamá, no. El juego se acabó, nos vamos con mamá, las llaves, nos vamos con mamá, me voy a casa me voy, con las llaves en la mano, llaves cogidas por el niño o la niña, y entonces va focalizando atención además en las llaves, y las llaves que las está tocando le dan información física manipulativa sobre lo que va a pasar a continuación. Puede ser cualquier momento, cepillo de dientes, puede ser la pelota, puede ser el almuerzo. Realmente el almuerzo es un objeto de transición, la mochila es un objeto de transición, son las 8. Hoy lo he hecho bien, ¿eh? Acabo con esto. Secuencia de objetos también puede ser pues en vallitas o en cajitas que te haya una secuencia de objetos, y entonces en vez de anticipar con pictogramas, tengo un objeto detrás del otro. En el cole, pues primero tengo tarea en mesa, pues tengo el lápiz, en la siguiente cajita tengo la maraca porque vamos a hacer música, en la siguiente la cuchara porque vamos a comer, y en la siguiente el cepillo porque vamos a lavarnos los dientes, o lo que haga falta. Claro, los objetos a veces es difícil, ¿no? Que a veces no hay ningún objeto que se adecue a la actividad que vamos a hacer. Por eso, en cuanto podemos, nos vamos pasando a secuencias de pictos, de dibujos, ¿no? Que luego hay distintas estructuras, o a la lista de palabras. Que para nosotros la lista de palabras como adultos es muy útil, pues para ellos obviamente también. Aquí tenéis algunos de los ejemplos para que veáis que estos son anticipaciones de sesiones mías. O sea, más improvisado no puede ser. Es un 1, 2 y 3 en un trozo de papel, tal cual. Con la actividad de la que vamos a trabajar, el colorama, los animales o las fichas de dominó, colocadas debajo de cada uno de los números. Esto es lo mismo, un 1, 2 y 3. El 1 ya lo hemos acabado, no hay nada. En el 2 jugamos con el disco este. Y en el 3 es el juego simbólico con su Javi Valle este maravilloso. Y esto es una secuencia de todo el día. Uy, María y yo, o sea, de todo el día, no, perdón, de toda la sesión, pero en dibujo. Yo dije el otro día que dibujo mal. Ok, aquí, ¿no? Este es dibujo. María y yo, en mascareta en cara, ¿no? Historia del germà de Mario que li diu en Yoshi. Y entonces hicimos 1, 2, 3, 4 y 5 actividades de Luigi. Fem personatges a plastelina, pues personatges a la plastelina. Guardem la plastelina, llavem-les mans i després se n'anem en Carmen, la meva companya, ¿no? Es una anticipación visual hecha con dibujos en el momento. Esa es nuestra manera de anticipar a los nenes. Una vez entran en la anticipación y entienden la anticipación con pictogramas, con imágenes, con lo que sea, y ven que hay una secuencia, o sea, de izquierda a derecha o de arriba a abajo, empiezan a entender esto y es un nuevo mundo. Es como de repente. Dime. La gestión de tiempos. La gestión de... Una cosa es que tú le digas en la sesión voy a hacer 1, 2 y 3, pero es que ese 1 puede ser 10 segundos, o 10 minutos, o 5 minutos. ¿Cómo añades el tiempo a la secuencia? Ay, no sé dónde estoy. Ahora vuelvo, ¿eh? Bueno, ya volveré el próximo día, sí. Esto. Contemporizadores. Las tareas tienen temporizador. Si yo ya anticipo, claro, hay veces que me la puedo jugar y me sale mal, porque hay veces que igual es la primera vez que le pongo una actividad, o hay veces que se pone una actividad y le gusta mucho, y entonces tengo que anticipar en la secuencia
que el 4 y el 5 hoy no, y entonces le hago el dibujito, el 4, el 5, el dimarts, ¿no? Y se lo paso al dimarts porque el dilluns ya no dona temps, ¿no? Pero si no, nosotros trabajamos mucho con temporizadores. Los relojes estos maravillosos de arena para mí son, vamos, estrella, sin duda, porque además como hay de distintos tiempos, funciona súper bien, a ellos les encanta. Es verdad que tienes que procurar que no estén muy a su alcance para que cuando esté llegando el final del tiempo no le den la vuelta y estas cosas, pero bueno, mi hijo también lo haría. Y luego temporizadores de estos tipos, los de los relojes de cocina, bueno, si no hay otra cosa, vale, pero es verdad que el ring es muy desagradable. Entonces este tipo de temporizadores son súper chulos, se venden ahora un montón de colores y de toda la historia. Y luego hay muchos temporizadores digitales, tipo app. El mouse timer es maravilloso, además es un ratón que se va comiendo manzanas hasta llegar al queso, muy graciosos. Es verdad que corremos el riesgo de que el niño se enganche más con el temporizador que con la actividad que estamos haciendo. Y entonces el Tempus para mí eso es una cosa como intermedia. El Tempus es un relojito que además te deja también gestionar, es gratuito, y es en Android y en iOS, en las dos. Te deja poner el tiempo, sí que tiene tiempos, no sé si lo tiene abierto, pero bueno, que tiene muchos tiempos distintos. Y luego además te deja poner ahí arriba, distintos pictogramas o incluso hacer una foto de lo que estás haciendo en ese momento. Entonces yo pongo un minuto para, bueno, por saludar no tiene sentido, ¿no? Pero pongo un minuto para, yo qué sé, quitarnos la mochila o para guardar la chaqueta. Entonces pongo la foto de la mochila, un minuto, y entonces pongo el temporizador y está arriba la foto de dejar la mochila mientras suena durante un minuto una canción. Este es al revés, es mientras está el temporizador, suena una canción, además de música clásica, de Mozart, creo que es así bonita. Y cuando acaba el tiempo se calla. Entonces no suena un ring ni nada de esto, es bastante agradable. ¿Vale? ¿Has dicho Tempus? Tempus, sí, este es Tempus, es de Autismo Burgos, y el otro es el Mouse Timer, que ya digo, es muy chulo. Hay un montón de temporizadores. El otro día encontré otro también, que lo han hecho ahora para que como que se va cargando una barra también, como de batería. Este también estaba chulo, no me acuerdo ahora del nombre. Pero bueno, no sé si te ayuda a esto. ¿Sí? Pues hoy que lo he hecho súper bien, acabamos aquí. Disculpad, dos cosas si os parece bien. La primera, hablando de tiempo. Sí, corta el tiempo.